Buenos días compañeros, compañeras y maestra. El día de hoy nosotros el equipo 4 trataremos de explicar de la manera más interactiva y dinámica posible el arte de la Edad Moderna, tanto su impacto en nuestra historia como muchos de sus ejemplos brindados por sus artistas más característicos. Los artistas renacentistas representaron un ideal de belleza del ser humano. El arte se erigió en símbolo de prestigio. Reyes, comerciantes y banqueros se convirtieron en mecenas, que contrataban y protegían a los artistas. En la Edad Moderna nació el arte que conocemos hoy en día. El artista fue visto como un genio, todo lo contrario a como era visto el artesano. El arte ganó autonomía y se le dio inicio del renacentismo, el manierismo, el barroco y el rococó. El renacimiento y el arte barroco son las principales corrientes artísticas de la Edad Moderna, las cuales serán presentadas por mis compañeros a continuación. El Renacimiento fue una era ubicada en los finales del siglo XIV y los inicios del siglo XV, caracterizada por ser de cuna italiana. Su producción artística evolucionó por el sentido de recuperar el arte, de la mano del humanismo, utilizando conceptos que habían sido prácticamente olvidados durante la Edad Media. Entre ellos, destaca la consideración del hombre como el centro y eje principal de referencia artística y del artista como un creador. Se abandonará el carácter casi exclusivamente religioso que tuvo el arte del medievo. Regresará a la escala humana la arquitectura y, por lo que a la plástica se refiere, se recuperará la presentación realista de las formas de la naturaleza y triunfarán géneros como el retrato o el paisaje. Esta época se dividirá en dos grandes periodos, el Quattrocento o el siglo XV y el Cinquecento o el siglo XVI. El Quattrocento se alcanzará el grado de equilibrio formal y conceptual necesario para poder hablar del clasicismo. Entonces, cuando se ponen las bases del nuevo estilo, gracias a tres grandes innovadores del arte: Brunelleschi en arquitectura, Donatello en escultura y Masaccio en pintura. En Cinquecento se alcanza la culminación de este nuevo estilo, gracias a la labor genial de autores como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael o Tiziano. Roma, y en menor medida Venecia, sustituyen a Florencia como capitales del arte, al tiempo que las innovaciones artísticas terminan por extenderse al resto de Europa. El Renacimiento se categoriza en dos movimientos protagónicos: la arquitectura, distinguida por ser una forma más nítida en la que se expresa un nuevo lenguaje estético, era considerada como el arte público por excelencia. Buscaba, siguiendo las normas antiguas del tratadista romano Vitruvio, la magnificencia y la dignidad en la grandeza. El Renacimiento aportaría nuevos modelos a la tipología constructiva y su principal representante, Brunelleschi, se convirtió en el creador de alguno de los más importantes, el modelo de palacio renacentista. Su obra, el Palazzo Pitti, estaba basado en la fortaleza medieval, desprovisto en principio de finura y elementos decorativos en el exterior. Por otro lado, se encuentra la plástica renacentista, más explícitamente, escultura y pintura. La escultura conformó su taller con numerosos artistas florentinos, entre los que destacan la figura de Donatello y Miguel Ángel, quien abriría la escultura italiana y europea a nuevas tendencias en lo que conocemos como manierismo. Miguel Ángel fue el gran escultor del Cinquecento al llevar la representación de la figura humana a su máximo esplendor, donde manifiesta su genio creador al incorporar elementos de desequilibrio, movimiento e inquietud que se alejan de las formas clásicas. Por lo que respecta a la pintura, se trata de un estilo que toma su inspiración clásica a través de la escultura, donde comienza a abandonar el ideografismo y el carácter simbólico del arte medieval. Masaccio, introductor del Renacimiento a la pintura, dio interés por la representación verdadera de la naturaleza y del estado de ánimo y el temperamento de los personajes. Además, utilizó la perspectiva lineal, que se convirtió en un recurso expresivo, viniendo a resolver la necesidad de ubicar a las figuras en un espacio real. Algunos ejemplos de el Alto Renacimiento son los siguientes: pintura del Alto Renacimiento, la Gioconda de Leonardo da Vinci 1503-1506, Madonna del Prato de Giovanni Bellini 1505, Venus de Giorgione
1508-1510. Amor sagrado y amor profano de Tiziano, 1512 a 1515. Esponsales de la Virgen de Rafael, Sanzio, 1504. A la época del barroco se denomina como un periodo histórico, artístico y cultural, caracterizado por la gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura, abarcando aproximadamente los siglos XVII y XVIII. El barroco surgió en Italia, extendiéndose hasta el resto de Europa y América. En arte, el barroco se denominó el estilo opuesto al clasismo, que se caracterizó por presentar gran complejidad y dinamismo formal, así como una enorme ornamentación y afectismo. Si hemos de reseñar dos figuras que representen el espíritu y las formas barrocas, estas serían Bernini para la arquitectura y la escultura y Rubens en pintura. En ambos encontramos los rasgos que nos permiten identificar el estilo barroco, como movimiento de luz, efectismo y teatralidad. La arquitectura barroca se expresa básicamente a través de formas y elementos clásicos que se ondulan, se deforman, se retuercen y se rompen. Elementos soportantes como las columnas se retuercen o adoptan formas no acordes a su función. Rococó. Nace en Francia y se desarrolla durante el reinado de Luis XV, extendiéndose después e implantándose con notable éxito en Alemania y Australia. Este se trata de un estilo decorativista que muestra el refinamiento, la elegancia y el hedonismo propio de la vida aristocrática convertida en modelo a imitar por el resto de la sociedad. En la arquitectura, además, la decoración se vuelve abigarrada de una gran complejidad, y el elemento más característico de la misma es la rocalla, una forma simétrica como la que podemos ver en la naturaleza, especialmente en las rocas. Un edificio rococó no se distingue de la mayoría de edificios barrocos de la época. El neoclasicismo. En paralelo, aparte de mediados del siglo, emergerá con fuerza el llamado neoclasicismo, para devolver al arte la pureza de las formas grecorromanas, lo que está muy relacionado con el triunfo de la razón, ilustración y un renovado interés por la antigüedad clásica, que se desata a partir del descubrimiento y posterior excavación de las ruinas de Pompeya y Herculano y otros sitios arqueológicos. El neoclasicismo es un estilo que surge hacia mediados del siglo XVIII y que convive en parte con el rococó, y que ya en el siglo XIX con el romanticismo recoge y depura la tradición clasicista, que había atravesado la Edad Moderna desde el Renacimiento y que había estado aflorando en diversas escuelas y corrientes durante el barroco. Algunas obras distinguidas en el barroco son las siguientes. Con el autor y pintor La Vocación de San Mateo, 1601 por Caravaggio. Los horrores de la guerra por Pedro Pablo Rubens. Baldoquino de San Pedro por Bernini. La carnicería por Carracci. Vieja friando huevos, 1618 por Diego Velázquez. Lección de anatomía del doctor por Rembrandt. El Quijote por Miguel Cervantes, 1547-1617.